Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Miguel Ramírez. ¿Cómo están ustedes? En el segmento anterior hablamos de las páginas preliminares referente a su aplicación en las normas UNER. Hablamos de la portada, de sus características, hablamos de las otras páginas preliminares como el agradecimiento, la dedicatoria, el índice general, el resumen, e iniciamos el segundo tema, el segundo gran elemento de las normas UNER, que es el texto. Hablamos de la introducción visto desde el ámbito cuantitativo o el preámbulo desde el ámbito cualitativo. En este tema de hoy vamos a conversar acerca del texto. También quiero recordarles que en el tema anterior les invité a que hicieran suyo el video de la doctora Rosario Martínez, donde ella expone cómo hacer una tesis doctoral. ¿Les pareció interesante? Partiendo de esos elementos anteriores, quisiera abordar este segundo gran elemento, que es el texto dentro del documento de tu tesis doctoral, bajo las dos ópticas que se presentan, el mundo del positivismo y el mundo del pospositivismo. Si bien es cierto que en la Universidad Rómulo Gallego las tesis doctorales en la gran mayoría son abordadas desde el mundo del pospositivismo, es interesante aclarar que las normas UNER en su génesis, que provienen de las normas UPEL, que a su vez provienen de las normas APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos. Es importante aclarar que la UPEL fue la primera universidad venezolana que tradujo y adaptó y las tomó para convertirla en elemento que guiaba la elaboración de trabajos de grado, trabajos de maestría y tesis doctorales. En cuanto a los elementos que componen el texto de la norma UNER, aparece los capítulos. Entonces, desde el ámbito cualitativo, desde el ámbito cuantitativo, ustedes van a escuchar hablar de capítulos. En el ámbito cualitativo, aclarando que estamos hablando desde el mundo de las cualidades, desde el mundo de lo subjetivo, donde partimos de una idea para llegar a una teoría. En el ámbito cuantitativo partimos de una hipótesis también para llegar a una teoría, pero estamos deduciendo, aquí estamos induciendo. ¿Qué pasa en el ámbito cualitativo con respecto a los nombres de los capítulos? Como la norma bien lo establece en su artículo 99, que dependiendo del diseño y la modalidad, los capítulos se pueden cambiar nombre. Entonces, es como ustedes ven que, por ejemplo, en este modelo que les presento, no aparece la palabra capítulo, sino aparece un nombre en forma directa. Y así también aparecen nombres como remembranza, escenario, creación. Pues eso es la mirada que ustedes, como investigadores, como redactores de su investigación doctoral, le asignan en función de el esfuerzo y de la modalidad, desde el punto de vista que usted está viendo el mundo, desde el punto de vista que usted está viendo su investigación, desde la mirada que usted le está dando a un problema real que usted decidió convertirlo en tema de investigación doctoral. Es así como van a poder, en las lecturas que ustedes hagan, cuando vayan a hacer, cuando vayan a buscar los antecedentes, van a ver que las tesis doctorales van a tener definiciones en el inicio de cada capítulo bien particular, porque depende de la visión del investigador, del autor de la tesis doctoral. Entonces, ese capítulo 1 en el mundo del positivismo, repito, va a tener diferentes nombres en el mundo de las cualidades, pero hay ciertos esquemas que se mantienen. Por ejemplo, en el mundo del positivismo le hablan de planteamiento del problema,
en el planteamiento del problema se espera que usted parta de lo general a lo particular, expresando el problema que usted considera investigar. La gente por lo general habla de cómo está a nivel mundial el problema, después lo acerca más al continente donde usted reside, en este caso el continente americano, si usted está en América, después plantea el problema en el ámbito nacional, hace algunas relaciones o comparaciones con los países vecinos, finalmente llega al estado y después llega al ámbito donde usted está investigando el problema. Entonces lo lleva de lo general a lo particular. Eso le permite tener un abordaje del problema en forma planteada desde el positivismo. En el mundo de las cualidades, dependiendo del enfoque que usted decida darle a su investigación, o que la misma investigación le diga ese camino, usted va a hablar de un abordaje de la realidad. Usted va a referirse a cómo usted, como investigador, ve el problema, cómo usted ve esa realidad en la cual usted consiguió algo interesante, de valor fundamental como investigador doctoral para indagar. En este caso, cuando hablamos del mundo de las cualidades, estamos investigando significados, estamos buscando interpretar, estamos buscando cambiar, estamos buscando proponer, producto de esas indagaciones, de esos acercamientos, de esos estudios etnográficos, de esos acercamientos desde la IAP, de ese investigar, de ese indagar, de esas interpretaciones del mundo de vida, de los significados, de esa realidad desde lo transcomplejo, de ese mundo holónico del ser humano subjetivo por naturaleza. Esas son las dos grandes visiones desde el cual debemos abordar la realidad desde el mundo, bien sea de lo positivista o del mundo de las cualidades. Es importante aclarar que ese abordaje de la realidad tiene que usted enfocarlo a que el lector pueda meterse en su mundo desde la lectura. Cuando el lector esté leyendo esa realidad que usted le está mostrando desde sus lentes, desde su visión, usted tiene que hacerse sentir en ese lector, que ese lector pueda asumir ese mundo que usted le está planteando con esa realidad que usted está viendo. ¿Qué va a generar usted? Usted va a generar, con esa aproximación a su realidad, va a generar un discurso que va a concluir con unos elementos fundamentales. Más sin embargo, los quiero dejar un poco al finalizar como tema individual, pues en la elaboración de este primer elemento del texto, de este abordaje de la realidad, sin duda al inicio de tu investigación te va a traer ciertas dificultades. ¿Dificultades por qué? Porque requiere que te vayas mostrando, que te vayas indagando, que te vayas deslastrando de algunos elementos pesados que traemos de la maestría, del trabajo especial de grado, de la especialidad. Y aquí la invitación es a que asumas una postura distinta, a que te atrevas a escribir el mundo tal cual lo ves, esa problemática, esa realidad que estás abordando, partiendo de elementos muy sencillos, de elementos prácticos de esa realidad. Ese abordaje, algunos hablan de cantidad de páginas, otros de que si lleva o no lleva citas, otros que lo hablan desde el parafraseo. Solo tú vas a poder decidir cuál es el mejor. Te aclaro que es importante el concurso de tu tutor, pues él va desde su experiencia, desde su andar en el mundo doctoral como asesor. Es importante ese apoyo, mas sin embargo
quien define realmente cómo ve su realidad, cómo ve ese problema que le hizo tanto mundo, tanto ruido, que tú decidiste convertirlo en una investigación doctoral. Así que anímate a escribir, anímate a mostrar esa realidad para que el lector se sienta atrapado con esa escritura sencilla, práctica y directa de lo que tú quieres decir. En el siguiente tema aparece un elemento que se desprende directamente de el abordaje de la realidad o el planteamiento del problema. Estamos hablando de las interrogantes en la investigación. Después que tú has planteado el problema o has descrito la realidad desde tu mundo subjetivo, el lector espera que tú te hagas preguntas de gran contenido que después vas a intentar darle respuesta en el transcurso de tu investigación. Es lo que definen las preguntas o interrogantes de la investigación. Estas interrogantes de investigación son el elemento donde culmina el planteamiento del problema o el abordaje de la realidad, y son en síntesis tus grandes dudas epistémicas que vas a desarrollar en el transcurso de tu investigación. Si son 3, si son 5, si es solo una, es solo responsabilidad tuya, es solo tu decisión de cuántas o cuáles vas a incluir en tu investigación. Y es normal que te pueda ocurrir que en el transcurso de tu investigación te des cuenta de que debas cambiar o debas repreguntarte sobre esa realidad que estás abordando. Es así como llegamos al propósito a los propósitos de la investigación. Si estás haciendo una investigación desde el positivismo, te vas a encontrar un objetivo, porque un objetivo es práctico, es tangible, un objetivo general y un conjunto de objetivos específicos. En el mundo del pospositivismo vas a encontrarte o puedes decidir hacer un propósito. Un propósito es mucho más amplio. Un propósito puede tener principio y puede ser que no tenga fin en tu investigación, que quede abierto a otras investigaciones, y por eso es que haces una teoría sustantiva. ¿Qué es importante en ambos casos? Que los propósitos u objetivos deben dar respuesta a las interrogantes hechas previamente. Eso es un engranaje que debe ser perfecto. Repito, se espera que los objetivos o propósitos de investigación den respuesta a las interrogantes de investigación. ¿Por qué? Porque los propósitos es lo que tú vas a hacer. Yo, con una interrogante, para dar respuesta a ese interrogante, me planteo hacer esto, que va a ser desarrollado en el transcurso de tu investigación. Según la norma UNED, aparece como próximo elemento la importancia o justificación o relevancia de tu investigación. Ahí tú, como investigador, le vas a decir al mundo lector para qué de tu investigación, cuán es importante que ese tema de tu investigación, que ese tema que tú estás abordando, la sociedad, la academia, los estudiantes que vienen detrás de ti, tus pares investigadores, les sea importante. ¿Para qué es importante que el mundo conozca tu investigación? Ahí tú relatas esos elementos. Si en el próximo elemento depende
de esa mirada que tú hayas decidido darle, si estás en el mundo del positivismo, estarías hablando de el cuadro de operacionalización de la variable o de las variables. Por ser una tesis doctoral, estaríamos hablando de que vas a operacionalizar 3 variables. En el mundo postpositivista estamos hablando que el elemento que puede o no aparecer en este momento, capítulo 1, es lo que llaman la matriz epistemológica. Esa matriz cumple un elemento de guía en los diferentes ámbitos, desde el mundo filosófico, desde el mundo epistémico, que va a guiar el accionar en tu investigación. Entonces estamos hablando de unos elementos nociológicos, de unos elementos epistemológicos, de unos elementos ontológicos, de unos elementos axiológicos y unos elementos teleológicos que deben estar asociados a esa abordaje de la realidad que bien planteaste al inicio de tu capítulo 1, o bien de tu escenario, momento denominado número 1. ¿Qué se espera? Se espera que usted cubra esos elementos básicos, donde el lector se va a consustanciar con esos elementos de búsqueda en la comprensión del problema que usted está investigando. ¿Qué se espera? Se espera que esa matriz, como contraparte del positivismo que usted expresa si estuviese haciendo una operacionalización de variables, usted aquí ahonde en ese mundo subjetivo del ser humano que usted está indagando desde diferentes elementos filosóficos. Una vez mostrado aquellos elementos que se consideran importantes en el abordaje de ese momento, capítulo 1, les quiero hacer una cordial invitación. Te invito a que veas un video complementario donde la doctora Rosario Martínez nos da sus 7 claves para realizar una tesis doctoral. Cuestiónalo, pregúntate, haz de este accionar investigativo un mundo de permanente cuestionamiento, incluso de lo que te estoy diciendo. Ese cuestionamiento es el que te va a permitir ir vislumbrando, ir abriendo caminos en ese recorrido que a veces te parece incierto, a veces te parece muy oscuro, pero que es necesario que sea así, pues es la única forma de que te sientas consustanciado, de que vivas y que empieces a amar tu investigación doctoral. Gracias por permitirme acercarme a tu vida y gracias por permitirme ser parte de la tuya. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estoy nuevamente con ustedes para hablar de un tema muy importante. Les voy a dar 7 claves para hacer una tesis de doctorado, ya que he visto que muchos de ustedes están ya en grados avanzados, así que vamos a conversar rapidito sobre
7 claves bien puntuales que son muy importantes para aquellos que estén ya en este último paso de la etapa del doctorado. Bien, en primer lugar, amigos, es indispensable, muy indispensable, que el tema salga necesariamente de ustedes, ¿sí? Aquí no pueden ustedes pedir sugerencias, pedir apoyo, no, el tema tiene que salir netamente de tu experiencia. ¿Me estás escuchando? Sí, acuérdate, de tu experiencia. No puedes basarte una tesis de doctorado en experiencias ajenas, ¿sí? En qué trabajas, a qué te dedicas, qué es lo que más sabes sobre ese tema, necesariamente vas a tener que hacer tu tesis de doctorado. Bien, vamos, un segundo paso es el lugar. Necesariamente también vas a tener que hacer tu tesis de doctorado en un lugar donde tú tengas acceso. Si es tu centro de trabajo, si es tu empresa, mucho mejor. Pero de hecho que va a tener que ser en un lugar bien puntual, bien específico y sobre todo donde tengas acceso, que te sea fácil el ingreso. No estés esperando que la universidad te mande cartas, que te autoricen, no, porque eso te va a demorar mucho tiempo, ¿ya? Tienes que ser bien dedicado en el lugar, un lugar específico que tú conozcas y el cual, por supuesto, que tengas un acceso libre. ¿Bien? En tercer lugar, es bastante recomendable que para una tesis doctoral tengas o 2 variables o 3, ¿sí? Por lo menos 2 variables. Debe haber una correlación o debe tener otra cosa, pero por lo menos 3 o 2 variables mínimo, ¿ya? Un punto más es el diseño. En una tesis doctoral siempre va a ser bueno que hagas un diseño experimental o preexperimental, ¿sí? Pero ya para una tesis doctoral un diseño correlacional no va a ser suficiente, ¿sí? De preferencia, acuérdate, un diseño experimental o preexperimental. ¿Bien? Uno más sería el aporte. No te olvides que para una tesis doctoral tienes necesariamente que dar un aporte muy bueno a la comunidad, ¿sí? Muy bueno. De repente estás dando un nuevo tratamiento, de repente estás demostrando que una nueva terapia es mucho más efectiva que otras, o un medicamento, o no sé, según el área de profesión que tengas, pero piensa bien, el aporte que tienes que dar tiene necesariamente que ser muy bueno para la sociedad científica de tu carrera y para la comunidad en general, ¿ya? Ahora, otro detallito más, no te olvides que en las tesis doctorales hay mucha filosofía y ética, ¿sí? Son partes que diferencian grandemente a una tesis doctoral de una maestría, ¿ya? Entran aspectos filosóficos, entran muchos aspectos de ética, así que son detalles que tienes que considerarlos, pero dentro del tema, ya no es un punto de vista aparte, sino dentro del tema. Y por último, recuerda, en la sustentación yo te sugiero bastante que hagas sumamente hincapié en el aporte que le estás dando a esa tesis, o sea, la importancia que tiene esa tesis, ¿sí? Por un lado, y por otro, necesariamente tienes que dar bastante hincapié en que los miembros del jurado sepan por qué te tienen que dar el grado de doctor, ¿sí? Por favor, date cuenta de eso, no es una sustentación cualquiera, la tesis doctoral no es cualquier cosa, no es que simplemente tú expongas lo que has hecho en el estudio, no. Tienes que darle, uno, la importancia sumamente básica de esa investigación y por otro lado, por qué los miembros del jurado deben darte ese grado académico de doctor, que así nomás cualquier persona no la va a tener, ¿sí? Acuérdate, amigos, son 7 pasos que te he dado, 7 claves que yo estoy segura que te van a servir mucho para tu tesis doctoral. Bien, bueno, si necesitas empezar ya a hacer tu tesis, ya sea de licenciatura, de maestría o de doctorado, y estás un tanto perdido, que no sabes por dónde empezar, este curso que vamos a hacer nosotros entonces está dirigido para ti. Te comento, vamos a empezar un nuevo curso de cómo aprender a hacer el proyecto de tesis. Así que no te lo puedes perder. Mira, en este curso vas a aprender a hacer todo el proyecto, desde el comienzo, que es la elección del tema, hasta finalizar y dejarlo listo para entregar a la universidad.
¿Qué contiene todo? Desde el tema, el planteamiento del problema, los objetivos. Vas a aprender conmigo a redactar cada parte del proyecto, vas a aprender a identificar tus variables, de dónde las puedes sacar las variables, vas a ver cómo todo encadena de una forma tan bonito que no vas a tener inconvenientes para aprender. La metodología de enseñanza de este curso es bien didáctica, te lo puedo asegurar que me vas a entender perfectamente. O sea, el aprendizaje de este curso no va a ser nada difícil. Es más, como las clases son una vez por semana, vas a tener oportunidad de empezar a redactar paso por paso. Me vas enviando mi correo y yo te voy asesorando, te voy revisando, de tal manera que en todo el mes que va a durar este curso, de 4 clases, una vez por semana, vas a tener mi asesoramiento permanente. Yo voy a estar contigo siempre, tú me vas a ir enviando por correo, yo te voy respondiendo y te voy a ir revisando, de tal manera de que al cabo del mes ese proyecto debe quedarse completamente listo para que lo puedas entregar a tu universidad. Bien, finalmente te cuento todos los detalles del tiempo que dura, los costos, los horarios y demás detalles los vas a encontrar acá en la descripción del video. Así que no te olvides, si tú eres de esas personas que desea ya empezar a hacer la tesis, pero todavía estás un poquito perdido, esto es para ti. Te estaremos esperando. Gracias.